La nueva forma de trabajar. ¿Qué es el teletrabajo? A continuación, veremos algunas definiciones. Una definición dice que el teletrabajo es la forma de trabajar utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo que llamamos TICs, factible de realizar a distancia, fuera o en el ámbito de trabajo, en forma total o parcial, pudiendo desarrollarse en relación de dependencia, como teleempleado, o en forma autónoma, como teletrabajador autónomo. O una forma flexible de trabajar aplicable a un amplio abanico de actividades laborales, que implica trabajar a distancia remota. El teletrabajo se basa frecuentemente en procesamiento de la información y en servicios de telecomunicaciones. Tradicionalmente se ha asociado el término teletrabajo a la modalidad más descentralizada de trabajo, el trabajo que se realiza desde el domicilio o fuera del ámbito tradicional del trabajo. Una nueva forma de vender, el comercio electrónico. La definición propuesta por la Comisión de Comunidades Europeas en 1997 dice que el comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales, es cualquier actividad en donde las empresas y consumidores interactúan y hacen negocios entre sí o con las administraciones por medios electrónicos. Otra definición más amplia nos indica que el comercio electrónico es aquel en el que el compromiso de compra de un bien o servicio es adquirido a través de un medio electrónico, independientemente de que el pago se realice por este mismo medio. El proceso de compra comienza con la búsqueda de un determinado producto o servicio y concluye con la entrega del mismo, distinguiéndose 6 posibles etapas dentro del proceso que veremos a continuación. Etapas de un acto comercial aplicados al comercio electrónico. La búsqueda. El cliente busca a través de un medio electrónico información sobre los productos o servicios. El 80% del tráfico en Internet es generado a través de los motores de búsqueda, por eso la vital importancia de estar bien posicionados en los mismos. Contacto. El cliente se contacta a través de un medio electrónico para ampliar su información sobre productos o servicios. En ciertos sectores e industrias es el principal canal de contacto entre la oferta y la demanda. Por eso hay que tener en cuenta una buena utilización de las respuestas que uno les da a los clientes a través de este medio. Tengamos en cuenta que en algunos casos supera a los canales tradicionales como el cara a cara o el teléfono. Negociación. La negociación de las condiciones puede ser realizada o no a través de medios electrónicos, pero es muy importante aprovechar las potencialidades que los mismos medios electrónicos me ofrecen, como por ejemplo la posibilidad de hacer una videoconferencia para la demostración de un producto o un servicio, o la posibilidad de utilizar medios de teleconferencia o telefonía IP para hacer telemarketing y tener un contacto más fluido con mis clientes o potenciales clientes. Compromiso. El compromiso de compra y venta entre las partes puede o no ser realizado a través de un medio electrónico. En otras palabras, el pedido es o no realizado a través de un medio electrónico, pero sí la decisión de compra de ese bien o servicio es realizado a través de este medio electrónico. Por eso, esta venta es considerada comercio electrónico, porque el medio en el cual se tomó la decisión de compra fue el electrónico. Pago. El pago puede ser realizado a través de un medio electrónico, pero no es obligatorio que así sea para ser considerado comercio electrónico. En Latinoamérica, más del 60% de los medios de pagos utilizados en comercio electrónico son los medios tradicionales como el contraentrega o depósito en cuenta. Un tema muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer comercio electrónico. Entrega. La entrega de producto o servicio puede o no realizarse a través de un medio electrónico, pero no es obligatorio que así sea. Tengamos en cuenta que si estamos vendiendo un producto tangible, caeremos en servicios tradicionales de logística como un courier o transportes tradicionales. La nueva forma de hacer negocios por Internet, los negocios electrónicos. La sigla e-business significa negocios a través de Internet, que permite conectar directamente los sistemas empresariales con sus principales interlocutores,
ya sean clientes, empleados y proveedores, mediante el uso de Internet. En su concepción más básica, los negocios electrónicos son el uso de las tecnologías de Internet para mejorar y transformar los principales procesos empresariales. La mayoría de las empresas son conscientes de esta necesidad y han comenzado a complementar progresivamente las prácticas empresariales tradicionales con las propias de los negocios electrónicos o e-business. Los negocios electrónicos tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, accesibilidad global y mayor campo de ventas. Gran cantidad de instituciones y personas utilizan Internet para hacer negocios. Acceso a las características y funcionalidades de un producto sin costo. Demos de funcionamiento. Ver la posibilidad de diferentes colores y diferentes situaciones por demandas. La posibilidad de reducir costos para ambas partes. La creciente fidelización de clientes que genera el uso de Internet. Son algunos de los ejemplos de cómo podemos hoy hacer negocios a través de Internet. Negocios electrónicos versus comercio electrónico. E-business versus e-commerce. Un problema de términos. Son términos muy diferentes y la diferencia es realmente importante para las compañías. El comercio electrónico cubre los procesos externos por los cuales se llega a los consumidores, proveedores y socios de negocios, e incluye actividades como ventas, marketing, toma de órdenes, entrega, servicios al consumidor y management de la lealtad del consumidor. En cambio, los negocios electrónicos incluyen el comercio electrónico, pero además cubre procesos internos como producción, gerenciamiento de inventario, desarrollo de productos, gerenciamiento de riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, gerenciamiento del conocimiento, capacitación, manejo de recursos humanos y muchas otras cosas más. Es importante tener en cuenta que el concepto de negocios electrónicos incluye al comercio electrónico. E-business versus e-commerce. Tanto el comercio electrónico como los negocios electrónicos incluyen aplicaciones que sirven para direccionar procesos. Por ejemplo, la infraestructura tecnológica de base de datos, los servers de aplicaciones, las herramientas de seguridad y el gerenciamiento de sistemas. Ambos comprenden la creación de nuevas cadenas de valor entre las compañías, sus consumidores y sus proveedores, así como hacia dentro de cada compañía. Pero en el e-commerce incluye solo dos direcciones de cambio. Interna, integrando las aplicaciones del front-end para un sitio web de comercio electrónico con los sistemas transaccionales ya existentes de la empresa. Y externa, mediante la integración de negocios entre la compañía, los clientes y los sitios de proveedores e intermediarios. A diferencia del comercio electrónico, las estrategias de negocios electrónicos son menos glamorosas y más detalladas, y se enfocan en mejorar los procesos internos de negocios. Generan cambios en 4 direcciones de la compañía. Interna, entre el front-end web y los sistemas back-end. Externa, entre la compañía, sus consumidores, proveedores e intermediarios. Horizontal, entre las plataformas de comercio electrónico y las herramientas del tipo ERP, Enterprise Resource Planning, o SCM, Supply Chain Management, o mejormente conocidas Legacy System. Y endógenas, como una profunda integración de nuevas tecnologías con procesos de negocios radicalmente diseñados. Por estas razones, las estrategias de negocios electrónicos tienen también mucho mayor impacto a nivel de rentabilidad, motivo por el cual es cada vez mayor el éxito y penetración de las estrategias de negocios electrónicos en las empresas. Cadena de valor extendida. Las herramientas y las aplicaciones de ambas modalidades amplían la cadena de valor. El comercio electrónico optimiza los procesos internos de la compañía, como pueden ser las áreas de soporte, producción y comercialización. Además, integra, por un lado, estas aplicaciones con los sistemas transaccionales ya existentes en la empresa. A nivel externo, integra los negocios entre la compañía, los clientes y los sites de proveedores e intermediarios. En cambio, las estrategias de negocios electrónicos aportan nuevas tecnologías como los procesos de negocios radicalmente diseñados, como pueden ser compras electrónicas, en inglés e-procurement, o marketing por Internet,
en inglés e-marketing. Entre ambas conforman un conjunto que es llamado cadena de valor extendida. El gobierno electrónico, o en inglés e-government, consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en el proceso interno de gobierno y la entrega de los productos o servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a las empresas. Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones son las mismas o similares a aquellas correspondientes al sector privado, aplicadas al comercio o negocios electrónicos, mientras que otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. A fines de los 90 se comienza a trabajar sobre el concepto de gobierno electrónico como una manera de identificar aquellas actividades de gobierno que podían ser realizadas y o apoyadas a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.